Bueno, entonces vamos a la cuarta métrica que coloqué. Vamos a ver la que tengo aquí. Sería seguidor por fecha. Aquí es de manera global. Esta está por país, pero esta es a nivel global. ¿Cuántos me fui ganando día a día? Junio, desde el 8 de junio hasta llegar en este caso pues el 28 de julio, con estos últimos 5 seguidores que hicieron llegar a mis 1000 en total hasta ese momento, ¿no? Entonces estas son las principales métricas que yo consideré, de la cual todas están en tablas dinámicas. Aquí lo que hago por fuera de las tablas es colocar el valor total. Aquí estos 1000 los puse aquí en esta celda como referencia para poderlo yo jalar a mi dashboard. Aquí están. Vamos a ver. Me parece que acá tengo otra igual. Aquí igual, seguidores diario por país. Tengo los 333. Lo pongo como un auxiliar afuera de mi tabla para que lo pueda generar yo en otro cuadro. Ahorita les explico cómo hice ese pequeño tip. Bueno, entonces ya que tengo todas mis métricas, mis tablas dinámicas, y que todo está en base a la data que yo extraje de la página de Face, entonces ya tengo de manera automática la información. Entonces de aquí hay que generar lo que es el dashboard. Entonces vámonos a la pestaña de dashboard y vamos a ver cómo yo de toda la información la fui extrayendo y colocando acá. Vamos a ver el resumen o qué me dejó esta página de Face hasta el momento para yo llegar a los 1000 seguidores. Entonces vamos al resumen, vamos a analizar la página, vamos a ver qué nos está dejando. Entonces lo que es mi página de Face, como les mencionaba, esta es la portada. Los que han entrado así la ven, así la conocen. Inicié un 12 de junio del 2020. Hasta la fecha de ese momento yo llegaba a 20 videos. Ahorita tengo un poquito más. Tengo 715 personas que me siguen, hombres, y 285 mujeres. Ese me da 1000 seguidores. Tengo un alcance de 17 países, y de las cuales son 118 ciudades en lo que es todo América Latina, y alcanzo hasta Europa. Ahorita vamos a ver qué países son los que yo estoy representando con esos 17. Y este es en general el resumen de lo que me ha arrojado mi información. Vamos a ver lo que compone el dashboard. Aquí lo que estoy haciendo son unas pequeñas gráficas. Aquí estoy representando cómo en el tiempo mi gráfica va ganando seguidores. Estos pequeños piquitos representan ciertos videos a lo mejor que yo publiqué en ese momento y que hizo que se dispararan o que fuera del gusto de mis seguidores y que fuera poco a poco ganando más y más. Aquí, por decir, tengo 3 principales picos: el 65, más o menos el 11 de julio, entre el 17 y el 19, 181, y ya en los últimos días, para llegar a los 1000, gané 48 personas. Este es el total de toda mi gráfica del total de los 1000 seguidores. Aquí lo que voy a mostrarles es qué videos fueron los que yo aquí me hicieron que se me disparara. Principalmente en este rango del 17 y el 19, los 181 que tengo aquí. Estos pertenecen a estos 3 videos. Tengo lo que es cuando publiqué para determinar la antigüedad de facturas. Este video me hizo ganar
bastantes seguidores con 65. Aquí, al momento de yo crear el video de cómo crear tu primer dashboard, se me disparó a 181 y todavía alcanzó a 68, 97. Entonces aquí es donde tú te das cuenta dentro de tu página que tú tengas de cualquier giro, o en este caso del mío que estoy analizando, te das cuenta que a qué tipo de temas la gente le interesa. Entonces este es un tema principal y que la gente consume. Y ya para volver a incrementarme en mis seguidores, al publicar este video de cómo calcular una tasa de interés, pues este último video fue el que me ayudó ya en sí a poder ganar un poquito más y llegar a lo que es los 1000 seguidores, ¿no? Entonces esos son mis videos, son mis picos. Vamos a seguir analizando la información. Aquí lo que hice fue generar una segmentación de datos. De mis tablas dinámicas, yo lo que hice fue agregar los países. Entonces con esto vamos a representar en qué país, por decir, vamos a revisar Argentina. Argentina tiene, vamos a ver cuántos seguidores tiene. Vamos a ver que ahí está. Bueno, lo que es Argentina, tengo hasta el momento 24 seguidores. Entonces aquí se va viendo dentro de la gráfica como en el tiempo aquí gané 5 seguidores. Creo que aquí es la misma inercia del video del dashboard que publiqué. Entonces fue donde gané más seguidores de Argentina. Entonces hasta la fecha, la fecha de los 1000 seguidores, tengo 24. Podemos revisar otro país para que puedan observar el que ustedes puedan aquí determinar al momento que tengan el archivo. Y vamos a revisar ahora lo que es Bolivia, ¿no? Aquí mis amigos de Bolivia, tengo 111 seguidores. De hecho aquí en esta gráfica por país es el cuarto país que sigue en este caso pues la página de Face, o también puede ser lo que es. Y de manera diaria aquí se va viendo cómo voy ganando seguidores 6, 4, 1. Aquí también se puede ver lo contrario, que esos mismos seguidores que yo tenía en algún momento se fueron. Entonces aquí lo que es la gráfica, este día se fueron 2. Por eso tengo un lado negativo. Entonces igual aquí estamos viendo que aquí mis amigos de Bolivia se disparó. Me parece que aquí es lo del video de igual del dashboard, me parece que es en estas fechas. Y el 26 de julio terminó de rematar o incrementar lo que es el video de cómo calcular la tasa de interés, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo, dependiendo los videos, cómo a tu público o a la gente que te está siguiendo le interesan ciertos temas. Entonces vamos a revisar ahora el tercer lugar, que es Colombia. Tengo 139 seguidores y miren, aquí están los picos. Entonces este video, bueno, este pico pues es lo de cómo determinar la antigüedad de las facturas. Aquí los 36 se me volvió a disparar al momento de yo crear el video de dashboard. Aquí de igual manera tengo otro video, me parece, de Máximo, y empieza ya para rematar un poquito pues lo que es igual el cálculo de tasa de interés, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo durante el tiempo se va ganando seguidores y de distintos países. Entonces esto les ayuda mucho para poder determinar qué estamos haciendo y hacia dónde se está enfocando pues lo que uno genera y quiénes son tus principales consumidores. Vamos al segundo lugar, que es Perú. Aquí mis amigos de Perú se siguen viendo el mismo comportamiento. Esos 3 videos son los que me dieron seguidores y que me está diciendo que pues
también en Perú les gusta mucho o quieren saber información de un dashboard. Entonces aquí me está dando 52 seguidores en un solo día. Entonces aquí tenemos todos los países. Me siguen de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Chile, Argentina, El Salvador. Llego hasta Costa Rica, Honduras, Paraguay, Nicaragua. Tengo hasta 7 de España. Vamos a ver aquí estos seguidores. Entonces aquí llego hasta Europa, España, con esos seguidores que tengo. Vamos a ver en qué días fueron los que se me repuntaron. Son poquitos realmente, pero son importantes dentro de tu crecimiento como persona. Ver hasta dónde tiene tu alcance tu página, ¿no? Aquí tengo del 6 de junio gané un seguidor, al día siguiente otro, y ya después hasta ahí, hasta el 24 de julio, que me parece que sigue siendo igual lo del dashboard, que es cuando gané 5 seguidores. Entonces, como pueden observar, todos a la tendencia es que les gusta, o mi público que me sigue, parece que el tema principal hasta este momento de lo que es mi canal, pues los temas de dashboard son los que les interesa, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la siguiente gráfica. Esta gráfica es por ciudad. Continuando con lo que es el país España, aquí tiene lo que es Madrid. Tengo 5 personas que me siguen desde la ciudad de Madrid, uno de Murcia y uno de Ibiza. Entonces, de igual manera, vamos a ver de mi país de origen, en este caso pues México. Vamos a analizar esas 333 ciudades que me está siguiendo de lo que es México. Aquí tengo un poquito diferente de lo que se dispara mis picos, porque como yo de origen es México, pues tengo de manera natural mis seguidores, pues tengo más seguidores por lógica. Entonces aquí es muy distinto este tipo de público, porque para ellos yo ya me conocen. ¿Por qué? Porque ya soy dentro del mismo país. Entonces aquí tengo diferentes picos, y les soy sincero, mis primeros seguidores pues son tus amigos, son tus amigos cercanos, tus familiares, tus conocidos, son los que te incrementan los primeros días. De ahí en adelante, pues ya al momento de ir generando contenido, pues va creciendo y tienes más piquitos, ¿no? De igual manera, lo que es aquí en México, pues a la gente también le gusta lo que es el dashboard. Aquí se siguen comportando la misma tendencia. Y vamos a revisar la gráfica de país. Entonces aquí no se alcanza a ver de qué país, perdón, de qué ciudad, pero los 125 es de la Ciudad de México. 18 de Culiacán, Sinaloa, de la parte donde yo ahorita estoy viviendo, que es el segundo lugar. Y así sucesivamente todas las ciudades que me están siguiendo, ¿no? Entonces